Bueno, tal como la imagen inicial muestra, este es un sistema punto multipunto. De hecho, es una de las grandes diferencias con la tecnología de Airfiber anterior. Y justamente Airfiber LTU es una plataforma que ofrece muchísimas ventajas. Algunas de ellas son justamente el punto multipunto, pero acá les voy a resumir un poquito las diferencias que tiene. Básicamente, para aquellos que no saben, la plataforma de Airfiber original estaba basada en una FPGA. ¿Qué quiere decir esto? Que son tecnologías que están, el tráfico no pasa por una CPU, sino que pasa a nivel físico por una FPGA, lo cual permite que la velocidad sea extremadamente alta y permitía que se pudiesen procesar más de 1 millón de paquetes por segundo. Sin embargo, el gran problema de la FPGA es el costo, lo que hacía justamente que los Airfiber tradicionales sean bastante costosos de fabricar, por lo tanto no podemos ofrecer equipos de bajo costo para soluciones punto multipunto. Y además de algunas otras limitaciones de software. Justamente gracias al avance de la tecnología, hemos ahora utilizado una combinación de ASIC y varios chips propietarios, a diferencia de la FPGA, y con esto podemos justamente llevar el poder de procesamiento de una FPGA. De hecho, lo duplicamos, llegando a 2000 paquetes por segundo de nivel de procesamiento, pero también permitiendo un costo mucho más reducido, lo cual nos va a permitir que el equipo cliente o el equipo AP tenga un costo muchísimo más bajo y en vez de estar alrededor de los $500 puede estar alrededor de los $200, o en futuras versiones que vamos a lanzar esperamos incluso que el precio de los CPI llegue en algún momento bajo los $100. Como les comentaba, también otro de los interesantes mecanismos de esta tecnología LTU son también que, además del punto multipunto, también puede operar en modo punto a punto, pero a la vez tiene un sistema muy sofisticado de mitigación de ruido y además un análisis de espectro, análisis espectral en tiempo real. Y básicamente otra de las cosas interesantes de LTU que nos permite poder llegar a eficiencias espectrales sobre 20 bits por cada hertz. Esto utilizando un puro radio, no hablo utilizando co-ubicación. Con co-ubicación y sincronización GPS podemos llegar a eficiencias espectrales inclusive de 60 bits por hertz, que es extremadamente alto. Y esto no es visto nunca en productos bajo miles y miles de dólares. Y con Airfiber esto es posible, Airfiber LTU en realidad es posible en equipos que cuestan solamente un par de cientos de dólares. Otra de las cosas interesantes de LTU es que si bien hoy en día el firmware actual soporta modulación hasta 1024 QAM, mediante una actualización de firmware vamos a soportar en modulaciones de hasta 4096 QAM. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente más rendimiento en el mismo ancho de banda. Y acá podemos ver algunas de las aplicaciones que tenemos para Airfiber LTU. Como podemos ver en los enlaces punto multipunto, la capacidad máxima es de 500 megabits por segundo, y en los enlaces punto a punto podemos llegar a velocidades de hasta 1 gigabit o inclusive más de 1 gigabit por segundo. Otra de las cosas que nos ofrece esto justamente es la posibilidad de poder llegar a clientes corporativos con enlaces punto a punto, por ejemplo, con velocidades de hasta 1 giga por segundo agregado, y también llegar a clientes residenciales con velocidades de 100 o inclusive más de 100 megabits por segundo a cada casa. Y no sé si recuerdan que una de las cosas que mencioné en la primera diapositiva fue el tema de los 2 millones de paquetes por segundo. Y veamos cómo esto afecta, porque este número es relevante. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que cuando ustedes hacen un speed test les puede dar un buen resultado, les puede dar valores de, por ejemplo, 100 megas por segundo, o 200 o 500 megas por segundo. Sin embargo, en el tráfico real de usuarios van a ver que sus enlaces inalámbricos no mueven muchos megas. De hecho, esto es una cosa que le sucede a mucha gente, y eso se debe justamente a los paquetes por segundo. ¿Y a qué me refiero con los paquetes por segundo? Me refiero al tipo de tráfico, ya que, por ejemplo, aplicaciones como Speedtest utilizan paquetes grandes, paquetes de 1500 bytes. Por lo tanto, para mover, por ejemplo, 500 megas por segundo, solo utilizo un par de miles de paquetes por segundo cuando son paquetes de 1500 bytes. Sin embargo, cuando quiero mover los mismos 500 megas por segundo, tengo que utilizar muchísimos más paquetes por segundo, y eso hace básicamente que en los sistemas tradicionales esto sea un cuello de botella. ¿Por qué utilizo paquetes más pequeños en el mundo real? Porque hay muchos paquetes como por ejemplo ISMP, DNS, SNMP, un montón de paquetes también de confirmación, paquete de telefonía IP, cualquier tipo de paquete que sea en tiempo real, que necesita llegar rápidamente, van a ser paquetes pequeños.
Y en estos casos, justamente, es muy importante señalar que un equipo debe poder procesar esto. Y acá, para ver el nivel de procesamiento, les voy a mostrar números porque me parece que es mucho mejor que estar hablando de uno mejor que otro, y acá los números no mienten. Y acá les puedo mostrar los diferentes niveles de procesamiento. De hecho, pueden ver que, por ejemplo, un radio 802.11n puede mover alrededor de 25.000 paquetes por segundo. Un equipo 802.11ac, como un Air Max AC, puede llegar a los 40.000, inclusive hasta 50.000 paquetes por segundo. El Airfiber original llegaba 20 veces más fuerte que un Air Max AC y podía mover 1 millón de paquetes por segundo. Y Airfiber LTU lleva este nivel más allá, logrando 2 millones de paquetes por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que tiene 4000% más poder de procesamiento que un radio basado en 802.11n. De hecho, perdón, un radio basado en 802.11ac. Y eso básicamente se traduce en no más cuellos de botella. De hecho, esto es una cosa muy común que muchos usuarios utilizan Air Max AC para hacer enlaces troncales y justamente dicen, no, mi enlace todavía le quedan varios cientos de megas. Tengo un equipo que puede mover 300 megas, pero solamente estoy moviendo 50. Pero cuidado, que esos 50 megas ya pueden estar colapsando la CPU. Por lo tanto, para cualquier enlace que requiera un alto rendimiento o que requiera mover el tráfico de muchos usuarios, deben siempre utilizar equipos que sean basados en hardware, como por ejemplo el Airfiber o el Airfiber LTU. Y acá también otra de las cosas interesantes es que en los equipos basados en Wi-Fi vemos que la capacidad de los enlaces que nos indican no coincide muchas veces con la realidad. Cuando hablo de realidad hablo de tráfico real. Y acá podemos ver justamente que en los equipos 802.11ac o N, la capacidad real muchas veces es incluso menos de la mitad que la capacidad indicada. En el caso de los equipos Airfiber no es así, y la capacidad indicada es la capacidad real. Veamos también por qué es tan importante este tema también mencionado de la eficiencia espectral. Y básicamente, ¿por qué es importante? Porque simplemente no hay más espectro disponible. Hoy en día, cuando un WISP o una compañía quiere hacer un análisis de espectro, se va a encontrar cada vez más con este panorama. Una imagen roja en el cual hay muchísima interferencia, en el cual el nivel de ruido piso puede estar, como pueden ver en esta imagen, alrededor de menos 50 dBm, en cuyo caso no hay más espectro para poder utilizar nuevos enlaces y tampoco hay más espectro para poder ampliar el ancho canal de los enlaces actuales. Por lo tanto, ¿cuál es la forma que podemos hacer? Es hacer más eficientes los espectros, perdón, más eficientes los radios y los enlaces, permitiendo así poder liberar espectro de otros enlaces, ya que podemos reutilizar espectro, pero también tenemos que aumentar la eficiencia espectral, que quiere decir que básicamente vamos a sacarle más megabits a cada megahertz de espectro. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, cómo con un equipo Airfiber LTU está corriendo un firmware, que es el firmware que les comentaba, que funciona en 4096 QAMs. Podemos ver que en solamente 20 MHz estamos moviendo 300 megas de tráfico real. Esto no es solamente la capacidad que se muestra, esto es el tráfico real que el equipo puede procesar. También podemos ver que estos sistemas LTU traen un sistema de mitigación sumamente sofisticado que nos permite que incluso en condiciones de bastante interferencia los equipos puedan funcionar muchísimo mejor que un equipo Air Max con un equipo Airfiber tradicional. Obviamente depende del nivel de ruido, depende de la tasa que encuentren, pero básicamente, por ejemplo, en este enlace, que es un enlace de alrededor de 5 kilómetros, podemos ver que este enlace con un ancho canal de 100 MHz estamos viendo alrededor de 1.1 gigas por segundo de tráfico agregado. Que podemos ver que también otra de las funcionalidades nuevas de Airfiber LTU es una de las cosas que tiene Air Max AC y que mucha gente nos pedía en Airfiber, pero que por limitaciones del hardware, debido a que solamente tienen un radio para escuchar, no se podía. Hoy en día con Airfiber LTU estos equipos vienen con un doble radio que permite que un radio se utilice para la comunicación y que del otro radio se conecte directamente a la CPU para poder hacer AirView. Entonces, gracias a esto, podemos tener un espectro en tiempo real. Veamos qué tipos de productos tenemos en la familia de Airfiber LTU. Acá podemos ver uno del primer miembro de esta familia que ya está disponible para la compra en la mayoría de los países, que es el Airfiber 5X HD. Este es un equipo que opera en la banda 5 GHz, que es una banda no licenciada. Puede dar hasta 1.2 gigas por segundo de tráfico agregado. Permite utilizar anchos de canal desde 10 a 100 MHz. Y otra de las cosas que mucha gente nos pedía era poder utilizar frecuencias más allá de 5.1 a 5.9, dado que tenían licencia o debido a que en sus países era más
más relajada la limitación de qué frecuencia utilizar, y estos equipos ya soportan desde 4800 a 6200 MHz, con lo cual pueden utilizar frecuencias también licenciadas en caso que ustedes cuenten con una licencia. Estos equipos también permiten reutilizar sus antenas Rocket Dish o AirFiber existentes, y este equipo hoy en día tiene firmware punto a punto, soporta versión punto a punto, pero en la próxima versión de firmware que esperemos sea la 1.2, ya va a incluir el firmware para punto multipunto. Por lo tanto, este equipo es ideal para crear el punto a punto reemplazando un punto a punto de Rocket o reemplazando un punto a punto de AirFiber 5X, o también va a ser disponible para poder reemplazar un Rocket en una estación punto multipunto y luego poder utilizar equipos de clientes. En equipos de clientes pueden utilizar un mismo AirFiber 5X HD, que es un poco costoso, eso sí, o pueden utilizar el siguiente producto que les voy a mostrar. Y otra de las cosas que tiene el AirFiber 5X HD es que además tiene alimentación doble. Pueden ustedes alimentar el equipo mediante dos PoEs, cosa que pueden tener circuitos eléctricos independientes, y si se cae un circuito eléctrico, el enlace no se va a caer. Además tiene una doble interfaz RJ45, la cual en el caso de la puerta en el puerto config, ustedes pueden reconfigurar esa puerta para que opere en modo data en caso de que la puerta config sufra algún tipo de problema. Además, estos equipos tienen un giroscopio para una alineación mucho más precisa, y además tienen detección de movimiento que nos permite que ustedes puedan saber si el equipo se movió de su posición o si el equipo, por ejemplo, fue tratado de mover forzadamente por alguna otra persona. Además, estos equipos tienen Bluetooth para que ustedes puedan configurarlo directamente desde su smartphone y no tengan que utilizar una computadora para poder alinear. Otra de las cosas que mucha gente nos pedía era que fuesen resistentes a un montón de cosas, y hoy en día tenemos certificación IP67 que hace que estos equipos sean resistentes a los chorros de agua, que sean resistentes a la entrada de polvo y resistentes a insectos. El otro equipo de esta familia LTU es el AFLTU. Este se llama así porque es el primer equipo de esta familia con el concepto de equipo de bajo costo. Es un equipo que también opera en la banda de 5 GHz. En modo punto a punto ofrece 1.2 GB por segundo, pero en modo punto multipunto ofrece hasta 500 megas por segundo. Como pueden ver, también tiene un rango extendido de frecuencia de operación, y este equipo es un equipo de tipo Horn. Quiere decir que ustedes pueden utilizar las antenas Prism AP, que son las antenas que utilizan en los Prism Station o que utilizan, por ejemplo, en los ISO Station, y además va a ser compatible con unas antenas direccionales de 500 milímetros, es decir, antenas que tienen alrededor de 26 dBi de ganancia, que también van a poder ser para enlaces de larga distancia. Este equipo ya viene en modo punto a punto y punto multipunto, y esperamos que sea lanzado dentro de las próximas meses o en realidad semanas, pero van a llegar justamente a los consumidores en los próximos meses. Una de las cosas interesantes de este equipo es que el precio en Estados Unidos de este equipo va a ser inferior a los $200. Entonces realmente hace mucho más posible llegar a una solución de enlaces punto multipunto, que si bien para algunos casos todavía es un poco costoso, especialmente en Sudamérica, sí nos permite que en ciertos clientes corporativos, por ejemplo, podamos utilizar esta tecnología, o en clientes donde necesitemos ofrecer más servicios, como por ejemplo televisión. Otra de las cosas interesantes de esta nueva tecnología de AirFiber punto multipunto es que hoy en día esta tecnología permite hasta 250 clientes por punto de acceso, tiene GPS mejorado, y por sobre todo una de las cosas más importantes es que ofrece OFDMA. Para aquellos de ustedes que no sepan qué es OFDMA, les voy a comentar que básicamente en la historia de los WISP esto marca un antes y un después. De hecho, podríamos decir que en los tiempos de los WISP estuvo el tiempo antes de OFDMA y el tiempo después de OFDMA. ¿Por qué hago esta distinción? ¿Por qué es tan importante esta tecnología? Porque básicamente es la misma tecnología que ocupa LTE para que puedan atender muy bien sus enlaces cuando tienen muchísimos clientes. Y justamente una de las cosas interesantes es que ofrece un beneficio real en cualquier tipo de enlace. Por ejemplo, hay algunos sistemas que ofrecen MoMaimo que tiene algún beneficio en algunos casos muy específicos. Sin embargo, en la práctica el beneficio es nulo, o si existe es mínimo. Sin embargo, con OFDMA el beneficio de rendimiento es real. ¿Qué nos permite OFDMA? Nos permite básicamente una latencia increíblemente baja, garantizar una calidad de experiencia cuando tengamos múltiples equipos, y además nos permite liberar muchísimo tiempo de aire. ¿Por qué? Porque OFDM, que es la tecnología tradicional en la cual se han basado todos los sistemas basados en 802.11n y 802.11ac, básicamente lo que hace es en el tiempo, básicamente el ancho de canal se va a dividir en diferentes subportadoras. Estas subportadoras o subcarriers
van a ser asignados a un único cliente en un determinado momento del tiempo. Por lo tanto, si ese cliente no utilizaba todas las subportadoras, ese resto de tiempo aire va a ser perdido simplemente. ¿Qué sucede en este caso? Cuando tenemos muchos clientes en sistemas OFDM, el rendimiento general de la torre o del punto de acceso va a bajar mucho a medida que metamos más clientes. Que es una cosa típica que cuando uno mete más de 20 o 30 clientes, el rendimiento agregado va a bajar mucho. En el caso de OFDMA, esto no sucede. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace OFDMA es, además de hacer la división de tiempo, es capaz de asignar diferentes frecuencias o subfrecuencias a diferentes clientes. Por ejemplo, supongamos que en un momento del tiempo el equipo quiere comunicarse con 3 usuarios. El equipo puede, por ejemplo, utilizar 5 MHz para hablar con el usuario 1, puede utilizar 10 MHz para hablar con el usuario 2 y puede, por ejemplo, utilizar 1 o 2 MHz para hablar con el usuario 3. Lo que nos permite que básicamente se elimine esta ineficiencia de tiempo aire debido a que podemos asignar de manera inteligente los subcarriers a diferentes clientes y no solamente a un único CPE. Otra de las cosas interesantes de LTU es que nos permite utilizar anchos de canal bastante anchos. Y acá probablemente me van a decir Salvador, pero es una locura. Ustedes mismos recomiendan no utilizar anchos de canal muy grandes cuando tienen demasiados clientes. Y es verdad, nosotros recomendamos eso. ¿Pero por qué? Porque eran sistemas basados en OFDM. Hoy en día con sistemas basados en OFDMA, lo que nos permite hacer esto justamente es que si tenemos múltiples clientes, como no van a llegar los 80, por ejemplo, MHz a un único cliente, sino que se van a dividir entre todos los clientes y le van a llegar, por ejemplo, solamente 10 MHz o 5 MHz, va a permitir que incluso con anchos de canal muy grandes podamos tener niveles de SNR extremadamente altos, dado que el cliente no va a tener que procesar los 80 MHz, sino que solamente lo que les corresponde a él. Entonces, para ver un poco más de las principales características, podemos ver que LTU nos ofrece modos punto punto, punto multipunto, nos ofrece un rendimiento real sobre 1 gigabit por segundo de tráfico agregado, nos ofrece además múltiples opciones para poder utilizar anchos de canal desde 10 a 100 MHz, y lo más importante que nos ofrece es que trae la tecnología del mundo LTE a lo que es los WISP con OFDMA. Además, justamente trae un sistema de filtrado y mitigación de interferencia muy sofisticado, muy superior a todo lo que conocemos hoy en día con Air Max, AC o con otros fabricantes, dado que utiliza tecnología Airfiber, que es propietaria para esto, y además nos ofrece, puede utilizar tasas de emisión de potencia bien altas sin sacrificar modulación. De hecho, por ejemplo, este equipo es capaz de lograr la máxima modulación 1024 QAMs en toda la banda, no solamente en la banda 1 y 1, como era el Airfiber 5X, y además nos permite que con niveles de señal mucho más bajos podamos lograr la modulación más alta. Otra de las cosas que tiene Airfiber LTU desde su inicio es que ofrece una sincronización GPS avanzada, lo que nos permite básicamente poder reutilizar frecuencia, lo que maximiza la utilización de la frecuencia, nos permite evitar los problemas de coubicación, de interferencia de coubicación, mejora la eficiencia espectral llegando a valores de 60 bits por cada hertz o superiores en algunos casos, y además nos permite instalar decenas y decenas de radios en una misma torre. Son una de las cosas muy interesantes, por lo tanto podemos llegar, por ejemplo, con un enlace punto punto o con una fibra de 10 gigas, por ejemplo, en la torre, y podemos después repartir varios gigas a varios clientes justamente sumando las diferentes antenas en una misma torre. Además, Airfiber LTU trae un mecanismo de seguridad más avanzado. Subimos la seguridad desde AES 128 a AES 256, lo que permite que el tráfico viaje 100% encriptado y sea mucho más difícil poder vulnerar este tráfico. De hecho, en la práctica es imposible. Además, al no ser un sistema basado en Wi-Fi, es un sistema propietario, por lo tanto no es susceptible a los ataques de autentificación o las típicas falencias de Wi-Fi. Por ejemplo, el típico problema que ahora afecta a los sistemas WPA2, en el caso de Airfiber no es un problema debido a que Airfiber utiliza un sistema propietario. Además, nos ofrece 40 veces más protección contra ataques de denegación de servicio comparado con equipos 802.11ac. Y otra de las cosas más interesantes que nos abre el mundo de LTU es por fin poder ofrecer una solución triple play sobre el aire para ISPs, con los cuales ustedes van a poder ofrecer internet de alta velocidad, televisión y telefonía. Veamos algunos casos de éxito. Acá podemos ver, por ejemplo, este es en Virginia, vemos un enlace de 10 kilómetros, el cual está utilizando un ancho de canal de 30 MHz, y podemos ver que con la tasa de modulación de 1024 QAMs está logrando 355 megas reales. Como pueden ver, un rendimiento sumamente bueno.
Y bueno, básicamente tenemos también un par de despliegues LTU hoy en día en Estados Unidos. Estamos probándolo, estamos buscando testers en Estados Unidos. Estamos realizando ya un par de despliegues también en Colombia y en Chile y esperamos tener pronto más novedades sobre esto. Si tienen algún tipo de pregunta, me encantaría poder escucharla y trataré de responder todas sus preguntas. Así que los invito a que puedan ir haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y las voy a ir respondiendo ahora. Parece que están bastante tímidos, no veo ninguna pregunta todavía apareciendo acá en la sección. Si algo no les quedó claro, si quieren que repasemos alguna otra cosa, encantado de poder volver a revisar las diapositivas, o si tienen alguna pregunta de algún tema no cubierto sobre Airfiber LTU acá, con gusto les puedo responder también. Bueno, Eduardo dice que está muy interesante. Muchas gracias, Eduardo. De hecho, bueno, les quería comentar que estos equipos esperamos que el Airfiber 5X HD ya esté a la venta dentro de las próximas semanas, si es que no está ya disponible, y los Airfiber LTU estarán dentro de los próximos meses. Esperamos que también sean lo más pronto posible. El firmware también, si ustedes compran un Airfiber 5X HD y desean probar el punto multipunto, hoy en día también tenemos un firmware en beta que también está disponible en nuestra sección de beta. Se registran como usuarios beta, se meten a la sección de LTU y ustedes pueden justamente ahí poder revisar las diferentes cosas. Y pueden probar este firmware beta que permite utilizar punto multipunto. Rafael, tu pregunta no la alcancé a recibir. No sé si me podrías repetir tu pregunta, por favor. Bueno, tengo un par de preguntas de Rolando Aguirre que me dice, ¿para colocar en la selva es necesario poner pararrayos a estos equipos? Bueno, sobre esa pregunta es una pregunta interesante. Los equipos en sí no requieren un pararrayos, lo que sí requieren es que lo estén aterrizados correctamente. ¿Cuál es la forma correcta de aterrizar un equipo? Te comento un poquitito. Una es utilizar siempre cable blindado, eso es muy importante. Tienes que utilizar cable blindado con conectores blindados, tienen que también asegurarse que el POE sea un POE blindado, en este caso los equipos vienen con POE blindado, y la parte probablemente más importante donde muchos fallan es que tienen que asegurarse que la conexión eléctrica del domicilio o el lugar donde se está instalando tenga toma tierra. Si no tiene toma tierra, tienen que instalar una barra Cooper y tienen que también realizar las mediciones pertinentes para asegurarse que la tierra tiene los niveles adecuados. Para esto les aconsejo justamente contactarse con un electricista. Esto es para equipos Airfiber o para cualquier tipo de equipo, debido a que uno de los problemas más frecuentes en Sudamérica es que se dañen, por ejemplo, los puertos de red. Y este problema se debe únicamente a un tema de SD, porque los equipos no están usualmente correctamente aterrizados. Tengo una pregunta de Eduardo, quien me pregunta es, espero que esta diapositiva se pueda compartir. Sí, la vamos a hacer, la voy a hacer a través del distribuidor y les va a poder justamente poder enviar esta información. Eh, Jason, Jason, disculpa Jason si leo incorrectamente tu nombre, pero Jason Sánchez nos pregunta, ¿throughput es igual a velocidad real? Sí, eso es justamente una de las cosas interesantes. Acá la velocidad o la capacidad, digámoslo así, es igual al throughput, y el throughput es justamente la capacidad que podemos mover realmente. Tengo una pregunta de Rolando Aguirre que me dice, ¿a qué distancia de cobertura? Esto es una excelente pregunta y justamente depende de la antena que utilicen. Si utilizan, por ejemplo, unas antenas del tipo Prisma P, como por ejemplo para el equipo Airfiber LTU, que es este equipo redondito de aquí, para estos equipos tenemos antenas de 30 a 90 grados y esas antenas están pensadas para distancias desde 10 metros hasta alrededor de 2 kilómetros. Si ya quieren distancias más largas, desde 500 metros hasta 10 kilómetros, lo aconsejable es utilizar el Airfiber 5X HD junto con una sectorial como la la Air Max AC o la o la Air Max Titanium. Cualquier tipo de antena sectorial va a servir. Es importante recalcar que también Airfiber LTU opera en polaridad vertical y horizontal, por lo cual todas sus antenas de Air Max, las antenas físicamente son compatibles dado que utiliza esa, esa polaridad, pero los radios de Air Max no son compatibles, tampoco los radios de Airfiber, que es una cosa que mucha gente me había preguntado. Lamentablemente, como es tecnología muy diferente, no pueden comunicarse entre sí.
Gabriel, sobre tu pregunta, sí, les voy a mandar la información a la gente de Crotón y ellos les van a mandar justamente la información a ustedes. Tengo una pregunta de Hugo Cano que dice, la fibra inalámbrica del Fiber ya salió al mercado y es comercial en el mercado de Perú. Perfecto, muchas gracias por la información, Hugo. Bueno, Eduardo nos dice, las torres no necesitan para rayos, solo puesta a tierra. Y ahí es importante que es muy importante utilizar una puesta a tierra correcta y debe ser en todos los puntos. Es decir, el punto más débil de la cadena, del eslabón de la solución a tierra, va a ser justamente el problema. Por lo tanto, es importante que tengan aterrizado completamente la torre y el equipo también esté aterrizado correctamente. También tienen que utilizar los protectores de descarga en los equipos para protegerlos. Tengo una pregunta también de Rafael Medina que me dice, discúlpame, para usar esta tecnología LTU, ¿es más para que la empresa intercambie mucha información y el proveedor de Internet te dé buenas velocidades de negocio y que solo coaxial? Dígame qué otro se puede dar. Bueno, te comento un poquitito, Rafael. Justamente la tecnología LTU, por el precio probablemente para muchos, porque este es el primer equipamiento de esta familia, el equipo AirFiber LTU va a costar alrededor de $200, de que yo entiendo que para muchos ISPs residenciales, en sectores más bien de bajos recursos, puede ser un equipo un poco costoso. Por lo tanto, en esos casos quizás no se van a cambiar. Puede sí ser muy útil para poder hacer enlaces troncales de ustedes o para, por ejemplo, poder hacer conexiones a empresas o también para clientes hogar cuando ustedes quieran mover múltiples servicios como por ejemplo televisión. La mayoría debe saber que ofrecer televisión sobre enlaces inalámbricos hoy en día con tecnología 802.11ac no es una buena idea. De hecho, en multicast no se recomienda y en unicast el rendimiento es bastante pobre. Sin embargo, con LTU va a ser posible hacerlo a nivel de multicast y unicast. José, tengo una pregunta, me dice, ¿cuál es la tasa TX por cada hertz en la radio? Bueno, la tasa de transmisión, me imagino que es tu pregunta de la cantidad de bits por hertz, si esa es tu pregunta, y es la eficiencia espectral, va a depender de la tasa de modulación justamente, y puede llegar hasta 20 bits por hertz en el caso de la modulación más alta. Me dice, bueno, Max dice, ¿qué tan buena es la Air OS 8 de Ubiquiti? Bueno, justamente estos equipos van a traer el sistema Air OS LTU, que es un firmware básicamente, una interfaz gráfica basada en lo que es Air Max AC, pero que justamente ya viene diseñada para AirFiber. Justamente se parece mucho, pero viene con todo el corazón de AirFiber por atrás, con toda la fuerza de AirFiber, que nos permite mover estas capacidades de múltiples megas por segundo también sin ningún tipo de cuello de botella en cuanto a procesamiento, que es uno de los problemas más principales de las tecnologías actuales. Bueno, no veo más preguntas por ahora. Les quiero agradecer mucho a todos por participar. Cuando tengamos nuevas diapositivas con nuevos productos de la familia LTU, encantados se los haremos llegar y cualquier pregunta pueden hacerlo en nuestra comunidad. Agradecerles mucho y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.